Hola, Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Para mí es un gozo estar con ustedes nuevamente. Y quiero que hoy vamos a estar reflexionando sobre el capítulo 15 del Hechos, versículos del 1 al 21. Y primero que todo vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por este día. Gracias Padre por tu misericordia, por salvarme Señor, por rescatarme Señor. Gracias por la persona que está escuchando este mensaje, que este mensaje sea dolor grato a ti, Señor, y que penetre hasta los tuétanos de la persona que lo está escuchando, Señor, y podamos reflexionar sobre nuestras vidas y sobre qué es lo que tú quieres de cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, y en el nombre de Jesús te doy gracias por todo, Padre. Amén. En el capítulo 15, encontramos que después de haber pasado tantos problemas y adversidades, uno creería que en la casa de adoración, en la casa donde uno sale, en la casa es donde menos problemas va a encontrar. Pero es allí donde muchas veces encontramos más oposición al Evangelio, más oposición a la palabra de Cristo. Y en este capítulo vemos un problema que era ya recurrente en algunos creyentes, y aún en el mismo apóstol Pedro y Bernabé cayeron en esto. Y en un momento de inflexión en que ya no era posible pasar esto, Pablo y Bernabé confrontaron a las personas que estaban teniendo este problema en medio de la iglesia. Y esto podemos decir que los judíos podían decir que este era un movimiento dentro de otro movimiento. ¿Cómo era posible que antes no era necesario Jesucristo, sino que había que cumplir las leyes, y ahora se cumplieron las profecías? Jesucristo, había que aceptar a Jesucristo como el Mesías, el Señor y el Salvador. Y ahora tampoco era necesario las leyes, ni circuncidarse. Esto les causaba un shock a ellos. Entonces, dice en el versículo 2, vamos a leer del 1 al 3, dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces, ¿qué vemos primero? Ellos llevaban la palabra del Evangelio, venían alegres de haber pasado por situaciones difíciles, y que aún así el Señor se glorificó en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Se glorificó en medio de las dificultades, y encontraron este problema. ¿Cómo era posible que tantas personas habían escuchado a Jesucristo y se habían convertido sin ni siquiera haber sido circuncidados, sin ni siquiera haber observado la ley de Moisés, que era lo que Dios pedía al pueblo que él había escogido? Entonces, ¿cómo era posible esto? Y vemos aquí algo muy, muy importante. En este capítulo se libra una batalla doctrinal que aún muchos hoy día no entienden y siguen cayendo en esto, y esto lo llamamos legalismo. Por tanto, era necesario que en ese lugar los apóstoles llegaran a una solución y contra esta oposición, contra este legalismo. Y en Gálatas 2:21 dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cómo era posible que aún por el sacrificio de Jesucristo, que se había cumplido, que había sido profetizado, ellos estaban exigiendo que todavía tenían que ser circuncidados?
Jesucristo había pagado todo el precio. Y ellos estaban desechando el sacrificio de Jesucristo por la circuncisión. Y no se daban cuenta que estaban yendo aún en contra de Dios mismo. Y fue una decisión sabia de la iglesia en ese momento cuando dijeron que la iglesia fue la que lo envió. Cuando la iglesia envió a una delegación para que llegaran a un acuerdo. Entonces vemos que Pablo y Bernabé contaban con gozo. Cómo las personas escuchaban las buenas nuevas. Eran convertidos, eran sanados, eran liberados. No importaron las adversidades ni la oposición, porque aún así se predicó el nombre de Jesús. Y esto animaba a los hermanos de Fenicia y Samaria. Y vemos cómo ellos podían hablar del evangelio. Entonces, en el versículo 4 y 5 dice así: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es necesario. Y había un grupo muy grande de judíos. Recordemos que Jesucristo fue primero a la sinagoga, fue a su pueblo, fue a hablar a su pueblo para que lo reconocieran como el Señor, como el Salvador. No lo reconocieron. Muchos escucharon. Pablo habló a muchas personas, muchos de los apóstoles hablaron en la sinagoga y muchos se convirtieron. Pero todavía no querían dejar las tradiciones, no querían dejar las leyes, lo que los sometían a la observancia, a una liturgia, a una tradición que era lo que ellos pensaban que lo hacía más santo. Pablo había visto el poder del Señor en otras personas, que este evangelio no era solamente de ellos. Jesucristo mismo se le apareció a él y le mostró lo que tenía que hacer. Y le dijo qué era lo que tenía que hacer. ¿Y cuál era el problema? ¿Y por qué era tan importante? Los judíos que habían creído en Jesús pensaron que los gentiles no eran lo suficientemente morales como para mantenerse puros sin la circuncisión. Y las leyes de Moisés eran necesarios circuncidarlos y enseñarles en la ley de Moisés. En Gálatas 2:4 dice: y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Y esto era lo que hacían: reducir a esclavitud a los demás. Decirles que era necesario tener algo más para poder ser salvo. Pablo y Bernabé hablaban de un evangelio inclusivo que no discriminaba a nadie, no requería de sacrificios, ni tradiciones, ni normas, ni leyes para poder ser salvo, sino aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo por ellos. Entonces, en el versículo 6 al 12, vemos esto: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, en este lugar se tomaron decisiones
sabias, al ser guiados por el Espíritu Santo. Lo que hace una doctrina fiel y verdadera de parte de Dios es que sea apoyada por el Evangelio, que sea apoyada por la palabra de Dios, por la Biblia. Usted revise la Biblia cuando vea una práctica, sepa de dónde viene cada cosa que usted haga. Verifique su Biblia y ahí revisaron la Biblia y está apoyada por el testimonio del apóstol Pedro y los testimonios de Pablo y Bernabé, y vemos cómo ellos empezaron a hablar de las cosas que pasaron entre ellos, de las bendiciones que el Señor le dio, de cuántas personas escucharon la palabra de Dios y cómo Dios lo había guiado en todos estos lugares. A pesar de las dificultades, el Evangelio fue hablado, fue escuchado, y más que en los lugares donde se hablaba la ley, más de los lugares donde estaba el pueblo de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, usted puede leer la palabra del Señor en cualquier lugar, y lo que dice ahí es lo que Dios dice y es útil. No hay que desechar nada. Pedro dio testimonio de esto, y Jacobo, al oír los argumentos de todo lo que se estaba hablando y todo el problema, como un buen anciano sabio, dirigió la conversación, la discusión, y dio ejemplo al verificar las doctrinas. Y Dios nos dio un ejemplo al verificar las doctrinas en la Biblia. Y afirmó que venía de Dios. Y en Amós 9 del 11 al 12, dice así: Amós 9 del 11 al 12 dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y es lo mismo que leyó que Jacobo hizo referencia en los pasajes siguientes, del 13 al 18. Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y esto concuerda con las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, Jacobo hizo referencia a la palabra del Señor, hizo referencia a lo que estaba escrito, y es lo que nosotros tenemos que hacer. En los versículos 19 al 21 dicen: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, desde donde es leído cada día de reposo. Las recomendaciones de Jacobo fueron guiadas por el Espíritu Santo y dieron con el centro del problema, y recaía en lo moral de cada uno. La ley no nos salva, no salva a nadie. La ley no salva a nadie. Y esto es el centro. Es necesario que tengamos el conocimiento de dejar las cosas que nos apartan del Señor. ¿Qué nos aparta del Señor si no es el pecado? Dice
en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Mis hermanos, al comparar la palabra del Señor con la palabra del Señor, encontramos la verdad que Jesucristo, que Dios quiere decirnos. Y quiero leer también 1 Tesalonicenses 3:4, que dice: pues es la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados, que seamos santos. Esto no es una cosa de un día para otro, de un segundo para otro, no es algo mágico, es un proceso, es algo que tiene que ir de poco a poco, de ir dejando esos deseos de la carne, de poner su vida en las manos de Jesucristo, de rendirse a los pies de Jesucristo. Y para aplicar, de modo de aplicación, primero, si al buscar al Señor tienes problemas y sientes que era mejor antes, te equivocas. La oposición forja el carácter, y la confianza en Dios, al aferrarte a sus promesas, te da esperanza. No importa la oposición. Vamos a tener oposición cuando aceptamos a Jesucristo, porque el enemigo no quiere que aceptes a Jesucristo. Segundo, el compartir con otros nuestro avance en la vida cristiana, nuestro avance en la comunión con Cristo, el avance en el Evangelio, el avance de poder pasar por muchas cosas, de poder leer la palabra del Señor y aprender. El compartir eso con los demás anima a otros. Así que no te quedes callado. Habla lo que está pasando en tu vida, cómo el Señor está trabajando en tu vida. Tercero, todos tenemos un poco de fariseo, y saldrá en algún momento de tu vida. Dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso tenemos que estar conectados con el Señor siempre. Cuarto, no pongamos obstáculos a las personas para que reciban a Cristo. Y esto muchas veces lo hacemos por el celo de nuestra iglesia, por el celo de mi grupo. No hagamos eso. Quinto, lo que requiere la salvación, sabemos que es un corazón arrepentido. Un corazón, una persona que reconozca que necesita de Jesucristo. Requiere de tu corazón arrepentido, que le digas al Señor que no puedes más, que le digas al Señor que lo necesita, y arrepiéntete de lo que hiciste, no vuelvas a hacerlo.